Hola, saludos a todos, saludos de una venezolana en Chile. Estoy por acá nuevamente. Quiero primeramente empezar, antes de comenzar el video, dándoles las gracias a las más de 200 personas que están acá suscritas al canal. De verdad que muy contenta porque estén acá compartiendo y viendo el contenido. Quiero que hoy hablemos de este tema, ya se los muestro. Fíjense que esta frase me llamó mucho la atención. Habla de la religión es un lazo y un fraude. Ya desde ya le comento que no es una frase mía, ya vamos a mirar o a recordar quién lo dijo. Pero de seguro que si tú me miras, eres ex testigo de Jehová, pues coincidirás que en efecto es así. Y nosotros estamos convencidos de que en efecto vivimos un engaño. Ahora, si eres testigo de Jehová, probablemente pensarás que parte de esa frase es verdad y que aplica a cualquier otra organización menos a la tuya. Pero lo curioso del asunto, o por qué traigo mención a esto, es porque a nosotros por mucho tiempo, y yo por lo menos lo repetí muchas veces, se nos enseñó que la organización de Jehová es perfecta. Ese fue el mensaje que se nos repetía desde niño y uno vez tras vez lo hacía. Entonces yo pensando en eso dije, bueno, hice como una pequeña comparación mental y fíjense que me puse a pensar y dije, bueno, Moisés, cuando Dios le da, según la Biblia, las normas a Moisés, esos famosos 10 mandamientos, en realidad eran más de 600 normas, mandatos, esto está tomado de la publicación de ustedes, de los testigos, y eran más de 600 normas e instrucciones para que ellos pudieran aplicar en cualquier ámbito de su vida. Así que ellos tenían, por ejemplo, consejos en vida personal, cómo administrar justicia, normas sanitarias, o sea, un sinfín de detalles, en algunas hay que reconocerlo, muy adelantados a su época, que dejaba de alguna manera bastante claro cuál era el rumbo que tenía que seguir la organización de Dios en ese momento, o al menos el pueblo escogido de Dios. Así que ellos seguían por la norma hasta que llega Jesús. Y bueno, sabemos que esa ley fue abolida y ahora empieza la ley de Cristo. Bueno, entre Moisés y Jesús hay alrededor de unos 1500 años, un poco más, pero redondeémosle 1500. El asunto está que durante esos 1500 años, las normas que llevaban los seguidores de Dios no cambiaron. Y seguramente hubo muchos cambios culturales en, en las mismas creencias, o mejor dicho, en las costumbres de los pueblos. Sin embargo, quienes deseaban adorar a Dios tenían que seguir las costumbres que estuvieran escritas en la ley. Lo curioso del asunto es que los testigos afirman hoy que ellos son el pueblo escogido de Dios. Y su historia moderna se remonta un poco más de 100 años. Sabemos que fue a finales del siglo XIX, así que tienen unos 140 años de historia aproximadamente. El asunto es que 140 años, comparándolo con estos 1500, en realidad es muy poco. Estamos hablando de menos del 10% de historia. El detalle está en que si es el pueblo escogido de Dios, debería tener un poco más de la secuencia de que las normas por las que se guíen tampoco cambien a menos que vengan unas normas de fuerza mayor. En el caso de los israelitas, pues viene Jesús y modifica de alguna manera la conducta que tenía que llevar el servidor de Dios. Se espera, según la misma Biblia, dice que se abrirían nuevos rollos, así que es de suponer que estos nuevos rollos sustituyan probablemente a la versión de la Biblia actual. Pero ¿qué ha pasado con la historia de los testigos de Jehová? En realidad han cambiado. Esta organización que dice ser perfecta, pues si es perfecta, no debería sufrir modificaciones. ¿Qué tipo de modificaciones en las que hablo? Porque yo podría entender, por ejemplo, que haya modificaciones de forma, pero no de fondo. Entendiéndose con esto, que por ejemplo, si ahora la organización de Dios es un asunto mundial, pues pueden haber adaptado, hasta puedo entender que hayan recursos, que se utilice el Internet, que se utilicen redes sociales para divulgar un mensaje, porque ahora predican por WhatsApp, con esto de la pandemia, hacer las reuniones por Zoom, o sea que se han adaptado a la tecnología que tanto cuestionaron, pero que sencillamente se utilizan. Es como dicen, esos recursos del sistema o del mundo se usan a favor de las buenas nuevas. Esa parte puedo entenderla. Lo que no lo que me cuesta entender es que haya un cambio de forma y de fondo. ¿Y por qué digo esto?
Bueno, porque los testigos de Jehová de hace 100 años no creen lo mismo de un testigo de Jehová actual. Y un israelita creía lo mismo, incluso generación tras generación. Y eso es algo que los testigos de Jehová no pueden afirmar. Porque, por ejemplo, todos sabemos que los testigos celebraban cumpleaños, sectaban sangre, en fin, un montón de cosas. Es que no nos vayamos tan lejos. Los mismos testigos, nosotros mismos somos ejemplos de eso. Un testigo de Jehová de hace 20 años ya no cree lo mismo que cree ahora. Yo me crié en los 90 repitiendo y predicando que vendría al fin la generación de 1914, por dar solo un ejemplo. Y eso, si yo mantuviera esa postura hoy, estaría siendo una apóstata, porque hoy se enseña una generación traslapada y bueno, y así se han ido modernizando, se aceptan fracciones de sangre. O sea que el asunto está en que las creencias de hace tan solo 20 años ya no son las mismas de ahora. Entonces, eso deja mucho que desear porque hay cambios que realmente son significativos y se supone que la ley de Dios no debería cambiar. Incluso son tan fuertes esos cambios que hasta a nivel del libro sagrado, es como si los israelitas hubiesen cambiado las tablas de Moisés, algo que se conserva hasta el día de hoy con esas normas, pues es algo así. O sea, ellos sencillamente, bueno, con el argumento de que supuestamente se ha modernizado, para que sea más fácil de entender, como si las personas no tuvieran la capacidad de entender un lenguaje, pues entonces con esa excusa se han ido adaptando y sabemos que se ha ido manipulando el libro que debería ser un texto sagrado de orientación. Por eso es que, honestamente, la frase que dije al principio de que la religión es un fraude, sí deja mucho que desear. Pero hablando de esa frase, yo quiero que escuchemos esto. Lo voy a poner rapidito por el asunto de derechos de autor, pero escuchen por favor esto y ya vean de dónde lo estoy tomando. En aquel tiempo entraron en escena las pancartas y las marchas de información. El hermano Rutherford era un experto en taquigrafía. Siempre que hablaba sobre él estaba escribiendo y todos sabíamos quién era. Seguía escribiendo, arrancó la hoja, me la dio una ¿qué le parece? La hoja decía, la religión es un lazo y un fraude. Y contesté, un poco fuerte, ¿no? Bueno, la verdad es una bomba. Es justamente me parece una idea. Vamos a hacer una gran marcha de Bueno, fíjense, esta frase con la que titulé el video fue dada por el presidente de los Testigos de Jehová. Y déjenme decirle que yo coincido totalmente con ella. Y su organización es un gran ejemplo de la gran estafa en la que están sometidos sus miembros. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias por estar acá, por escucharme y estaríamos hablando en un próximo video. Que estén muy bien. Chao.